Hola a todos, bienvenidos a su canal DataSatus. Está por finalizar el año 2023 y en esta temporada generalmente se tienen que realizar cierres de año, generar reportes. Es por este motivo que quiero compartir con ustedes algunos tips y características que son parte del Data Storytelling para que puedan enriquecer su trabajo en esta época. Hay plataformas que nos comparten sus resúmenes del año, como Spotify, que nos da un resumen de qué hemos escuchado, el tiempo que hemos pasado escuchando, qué tipo de música. Twitch nos comparte la información de sus comunidades, sus juegos, sus usuarios. En el caso de Duolingo nos comparten la información de los avances de estudios. Toda esta información nos llega con datos bajo una narrativa. A estas narrativas se las llama Data Storytelling. Esto no es exclusivo de las plataformas de entretenimiento o educación. La misma puede ser utilizada para su día a día en sus empresas, negocios, trabajos con diferentes herramientas de Business Intelligence o de visualización de datos. Vamos a revisar unos conceptos. ¿Qué es Data Storytelling? Data Storytelling es contar una historia con objetos visuales de BI para narrar historias convincentes, obtener aprendizaje y tomar decisiones. Data Storytelling tiene tres pilares fundamentales: los datos, la narrativa y los objetos visuales. El objetivo principal es su relación para la toma de decisiones. Los datos serán útiles si puedo acceder a ellos, entenderlos y tomar decisiones. ¿Cómo contamos una historia? Un libro, una leyenda, una película tienen su trama, su guión, su historia y una estructura general que está descrita en un estudio antropológico llamado El viaje del héroe, donde se determina que la humanidad en diferentes etapas de su vida pasa por estos procesos. Hollywood ha sido quien mejor ha utilizado este proceso para crear sus narrativas. Existe un héroe con un entorno que tiene que abandonar, debe alejarse, tiene un plan, una batalla, una victoria y regresa a su entorno. El Data Storytelling toma la estructura del viaje del héroe y crea su propia estructura, con un entorno, unos personajes, una audiencia, identifica un conflicto, llega a una solución o resolución. Vamos a mirar un ejemplo de esta estructura. Su dashboard, informe, reporte o presentación debe contener datos del entorno. En el caso de una empresa, puede ser referencias del sector industrial o empresarial al que pertenece. En relación a los personajes, debe contener datos de las diferentes áreas del negocio. Respecto a la audiencia, se debe identificar a quiénes se va a presentar la narrativa y determinar el lenguaje adecuado. Se debe identificar con datos un problema específico del negocio y debe contener una propuesta o una solución. ¿Cómo hacer mi Data Storytelling? Primero, ¿qué debe lograr tu Data Storytelling para ser efectiva? Debe capturar la atención, debe tener contexto, debe identificar una tendencia, debe tener descubrimientos, un aprendizaje profundo, debe identificar insights y debe ser base para tomar decisiones. Comparto un proceso general de cómo debería ser el día a día en la construcción de la narrativa. Objetivo, una recolección de datos, un análisis de los datos, una visualización de los datos, audiencia, comunicación, una retroalimentación y deben tomarse las acciones y decisiones. Vamos a enfocarnos en las visualizaciones, en el dashboard, informe, reporte. Estas características sirven para cualquier herramienta que se utilice de BI.
Son conceptos estándar de gran utilidad. El layout, la estructura, un esquema de colores, la posición visual, la escala visual. Si tu dashboard, informe, reporte tiene estas 5 características, tu trabajo tendrá un valor diferente. ¿Qué es layout? Es organizar los elementos visuales con una secuencia lógica. Antes de iniciar la creación de un informe, reporte o tablero de mando, sugiero que diseñen el layout bajo un esquema y determinen qué tipo de gráficos van a utilizar en las diferentes secciones, los encabezados, las segmentaciones. La estructura corresponde a encontrar los objetos visuales adecuados para dar perspectivas valiosas a la narración. Debe tener una introducción, un cuerpo principal y conclusiones. Para la visualización, una herramienta muy importante es el esquema de colores. Dentro de la misma existen algunos conceptos basados en la rueda o paleta de colores. La teoría del color corresponde a la utilización en el lienzo de los colores primarios y secundarios. La armonía del color hace referencia al uso de los colores complementarios u opuestos en la rueda, como por ejemplo el verde con el morado. Utilizar colores análogos corresponde a escoger colores que se encuentran el uno al lado del otro en la rueda, como ejemplo el naranja, el rojo y el amarillo. La triada de colores es utilizar los colores que resulten de las puntas de un triángulo virtual sobre la rueda. Ejemplo, el verde, el naranja y el violeta. Existe el tema de colores monocromáticos, que corresponde a la variación del mismo color en diferentes tonalidades. El contraste, utilizar colores oscuros y claros para fondos, para fuentes, puede ser un ejemplo. Otra característica importante es la psicología del color. Los colores influyen en el comportamiento y estado de ánimo de las personas. También los colores tienen un significado. Ciertos colores tienen una diferencia de representación en diferentes culturas y religiones. Esta es una observación a tener en cuenta cuando se trabaje de forma internacional para diferentes culturas. La posición visual. La disposición visual hace referencia a la posición de los objetos en el lienzo. Para este ejemplo hay un caso de sobreposición de un objeto sobre otro. De igual forma, en el caso del gráfico de barras, la escala visual no es la correcta. El mismo lienzo con una estructura diferente, optimizando la posición y la escala visual, tiene una mejor representación y nos apoya en la narrativa. Vamos a ver diferentes informes de Power BI que consideran los conceptos revisados anteriormente. Para los que me siguen en mis redes sociales, había realizado un análisis de los números de la Fórmula 1 este año para poder identificar si lo realizado por la escudería Red Bull en este año 2023 es realmente asombroso, para lo cual se realizó un análisis histórico de la Fórmula 1 desde sus inicios, por allá en 1950. Revisemos las características de este informe. Tiene un layout, una secuencia lógica, contiene una estructura narrativa, tiene una posición visual de los objetos adecuada, la escala de los gráficos es la correcta, utiliza los conceptos del esquema de colores, utilizando colores monocromáticos en los gráficos y contrastes para los títulos, fuentes y fondos. En otro lienzo se puede identificar insights que dan mayor perspectiva al informe.
El comparar en porcentaje para hacer un análisis socioeconómico nos da un contexto de la sugerencia. Es importante conocer otros tipos de herramientas, como las de visualizaciones de datos, que no son de Business Intelligence, pero tienen características en sus objetos visuales muy interesantes. Una de estas plataformas es Flourish, y su gráfico estrella es Bar Chart Race, que nos muestra los cambios en el tiempo de forma dinámica. Este tipo de gráficos o no están disponibles en las diferentes plataformas de BI, o tienen costos adicionales o tienen funcionalidades simples o limitadas. Este gráfico tiene un mejor efecto dinámico y visual en Flourish y se puede complementar y aportar con mucho valor en nuestra narrativa. Para finalizar, vamos a revisar este informe que corresponde a un análisis general de la Liga Pro 2023. Está creado para ser presentado bajo una narrativa de Data Storytelling, utilizando diferentes conceptos explicados en este video. Tenemos un encabezado, tenemos un gráfico de cascada, tenemos un gráfico de áreas, tenemos un gráfico trimaf. En la cabecera tenemos un encabezado con tarjetas que nos da datos generales, nos da un contexto de qué ha pasado en el año. Se jugaron 30 fechas, fueron 16 equipos, un total de partidos, un total de goles, qué equipo tuvo el mejor puntaje, qué equipo hizo el mejor goles. Nos da los puntos acumulados, cuál fue el equipo más goleador, como tal. En Power BI podemos hacerlo de forma dinámica. Me puedo mover a otra pestaña donde tengo datos del campeón. El campeón fue LDU, de qué está su desempeño en las últimas fechas, cuántos goles recibió, cuántos goles marcó. Si quiero ver datos del otro finalista, que fue Independiente, nos dice qué equipo, cuántos goles realizó, su desempeño. Puedo ir a identificar cuál fue el mejor local, en este caso fue Barcelona, cuántos puntos obtuvo de local, cuál era su objetivo. Tengo un gráfico entre el objetivo y lo marcado. Cómo fue solo el desempeño del local, cuántos partidos ganó, cuál fue el mejor equipo visitante, puedo tenerle. Como ustedes ven, este gráfico utiliza diferentes colores, se apoya en tarjetas, se apoya en datos de texto que nos ayudan a mejorar una narrativa y nos da un resumen general de todo el año lo acontecido con la Liga Pro. Este informe también puede ser presentado de PowerPoint. Tiene las funcionalidades dinámicas de Power BI y son dos herramientas que se pueden vincular. Y es otra característica importante que podemos considerar para crear nuestro Data Storytelling combinando diferentes herramientas. Los conceptos hoy presentados no son exclusivos de BI. Si no tienes acceso a una herramienta de BI o tus informes los manejas en otras herramientas como Excel, los conceptos explicados en este video también puedes utilizarlos. Existen herramientas Excel, Canvas, Flourish, etc. que también te van a servir para crear una narrativa, para crear Data Storytelling. Eso es todo, amigos. Gracias por haber prestado atención a este video. Gracias por suscribirte, darle like, por seguirme en mis redes sociales. Cualquier duda, consulta, comentario, pregunta al respecto, pues jala en los comentarios, escribirme a nuestras redes. Gracias por todo, unas felices fiestas, un feliz fin de año y un exitoso 2024.